están reforzando porque este queso está asociado a la listeriosis. Listeriosis. ¿Qué será, no? Bueno, vamos a hablar con el director de ASAL, que gentilmente nos atiende. ¿Cómo le va, Lizalde? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, cuéntenos un poco, a ver, ¿cuál es el alerta que han lanzado desde ASAL? Sí, nosotros fuimos notificados el viernes pasado sobre una contaminación que hubo en un queso cremón de la Serenísima, bien como lo mencionabas, exclusivamente de un lote, que es el lote 2703. Si bien ese lote ya está vencido, digamos, o sea, ya pasó su fecha de aptitud porque se vencía el 11 de septiembre, pero hay gente que acostumbra a congelar esos productos o ciertos productos, y ante la sospecha o ante la posibilidad de que exista todavía en el mercado o que algún particular lo tenga, entonces emitimos el alerta. En realidad este alerta salió bastante tarde porque en realidad nosotros nos notificaron el 12 de diciembre cuando el producto ya se había vencido, ¿no? Se había vencido el 11/9, pero como la enfermedad es grave, como la bacteria es muy peligrosa, la Listeria monocytogenes es una bacteria que es muy peligrosa, sobre todo para lo que es la población sensible, que en este caso son los adultos mayores, los niños pequeños o las mujeres embarazadas, ¿no? Epa. ¿Y qué síntomas tiene esta listoriosis? ¿Quién la padece? Sí, la listeriosis principalmente tiene fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, dolor abdominal, son las principales causas. Y en casos más graves, cuando avanza la enfermedad, puede dar hasta encefalitis, meningitis, y por supuesto en las mujeres embarazadas el aborto, ¿no? Epa. Ahora, sí. Quien haya congelado este queso, aunque esté vencido, igual tiene que tirarlo, no debe consumirlo. Tiene que tirarlo porque la listeria es un microorganismo, una bacteria que resiste el congelamiento, resiste las bajas temperaturas. Si bien es una bacteria que podemos encontrar en el suelo, en el agua contaminada, digamos, en la carne proveniente de animales, muchas veces que nosotros hacemos la recomendación entre no mezclar lo crudo con lo cocido, ¿sí? Sobre todo usar tablas diferentes, justamente para prevenir una de las enfermedades que tenemos que prevenir es esta. ¿Por qué? Porque muchas veces es habitante normal del intestino de algunos animales, digamos, hay carnes que se contaminan, o alimentos lácteos a veces que son no pasteurizados, o sea que son elaborados, por ejemplo, de manera casera, con leche la cual no es pasteurizada, y bueno, puede contener esta bacteria también, ¿no? ¿La listeriosis puede estar entonces no solo en lácteos, sino también en carnes? También en cárnicos, también puede estar en verduras contaminadas. A veces se hace el abono de las verduras con materia fecal de animales, sin realizar el compostaje correspondiente, y si nosotros no lavamos convenientemente la verdura o después y la consumimos cruda, podemos también contraer la enfermedad, ¿no? ¿Qué recomendaciones, Eduardo, nos puede dar entonces? ¿Este queso ya estaría fuera de circulación, este cremón doble crema? La alerta salió porque es probable de que algún consumidor lo tenga congelado. Si no, en el mercado está fuera de circulación. Primero porque la empresa hizo un retiro en su momento, y por otro lado porque ya está vencido, digamos, está vencido hace un par de meses, o sea que no debería estar en el mercado, porque a temperatura de conservación ya estaría en mal estado ese producto. Por eso recalcamos el tema de el consumidor, y por eso salió la alerta directamente al consumidor. ¿Por qué? Porque son los únicos que podrían llegar a tenerlo congelado, ¿no? ¿A simple vista se puede saber si un producto tiene esta bacteria? No, de ninguna manera, porque en realidad no es un descomponedor, digamos, no realiza una descomposición del alimento en su presencia, sino que es un microorganismo que es patógeno. ¿Qué significa? Que está en el alimento, nos demos cuenta. El único efecto es sobre la salud una vez que nosotros lo consumimos. ¿Y está bien congelar el queso? Yo soy uno de esos que compra queso cremoso y lo congela.
Sí, en realidad es una picardía, no es que le haga mal desde el punto de vista de salubridad, pero sí en realidad cuando se congela el agua dentro del queso rompe los enlaces de caseína, digamos los enlaces del queso, entonces vas a ver que como se desgrana después cuando lo descongelas. Sin embargo, ese mismo queso cuando uno lo utiliza, digamos lo más fresco, lo que mantiene solamente refrigerado, tiene otra consistencia totalmente distinta, que es lo que forman esos hilos, digamos esa unión de la masa, que es lo que se forma cuando por supuesto se forma el mismo queso, ¿no? Cuando uno lo congela, los cristales de agua lo que hacen es romper esa red, digamos, que forma la caseína, y por eso uno cuando parecen todos iguales los cremosos cuando uno lo que descongela, porque se rompe la consistencia, así esa consistencia que es tan agradable del queso, ¿no? Claro, qué buena Pero definición. Qué buena definición, sí, una picardía, ¿no? Es una picardía. No está desde el punto de vista, digamos, sanitario, no va a pasar nada, pero sí desde el punto de vista de las condiciones organolépticas, le llamamos nosotros, que es el sabor, la consistencia. Una de las cosas importantes, sobre todo para prevenir esto, la listeriosis, como otras enfermedades transmitidas por alimentos, es el tema de las recomendaciones básicas, del tema de la higiene de manos, de lavar las verduras si las vamos a consumir crudas y ponerlas en remojo con unas gotitas de lavandina. También el tema de no mezclar lo crudo con lo cocido. Esto de usar la misma tabla para la carne que para después cortar la cebolla o la lechuga que vamos a usar después para la ensalada, digamos, es muy peligroso, realmente es muy peligroso. Por eso, y una práctica... eso es importante que cualquier también ciudadano, no solo aquel que comercializa alimentos, haga estos cursos de ASAL, ¿no? Para el carnet de manipulación. Sí, sin duda, y eso lo estamos viendo, por suerte lo estamos viendo mucho más de que amas de casa, de que gente que no tiene negocios, digamos, desde el punto de vista gastronómico, está haciendo los cursos manipulador de alimentos. Porque ahí en ese curso, que bueno, puede ser una tarde, digamos una mañana extendida, se le dan todas las pautas principales de lo que es la manipulación. Y lo más importante es, vieron que, la principal industria de alimentos que nosotros tenemos, la más cercana, es nuestra cocina, digamos, nuestra casa. Digamos, es la industria que más deberíamos proteger, porque en realidad es con lo que alimentamos a nuestros hijos, a nuestra familia, digamos, que es, digamos, los seres queridos. Entonces, es a los primeros que tenemos que cuidar. Entonces esto de aprender a manipular los alimentos es realmente muy importante. Eduardo Elizalde, director de ASAL, refuerzan la alerta nacional por este queso asociado a la listeriosis, palabra difícil de pronunciar y poco común, ¿no? La verdad no había escuchado nunca esto. ¿Y qué consejo nos da, ya para cerrar la nota, Eduardo, con vistas a las fiestas, para consumir sano y saludable? Bien, sobre todo el tema de que ahora viene estos días, si bien hoy nos dio un respiro, pero van a venir días de muchísimo calor. Y cuando nosotros trasladamos la comida en conservadora, lo llevamos al lugar de reunión, digamos, para estas fiestas, lo importante es mantener esa cadena de frío. Y esto que decíamos recién de la contaminación, hay que poner, si la ponemos en la conservadora con hielo, ponerlo siempre en envase tipo tupper, tipo herméticos, así, para que el hielo no se derrite y no que termine contaminando a nuestra comida, sobre todo porque hay mucha comida que se lleva ya cocida, o sea que no va a tener un tratamiento posterior, o sea, un viteltoné, un matambre, lo que sea que uno utiliza, ya está cocido, entonces tendremos que protegerlo porque no va a tener un tratamiento posterior. Por otro lado, el hielo que utilicemos para refrigerar, no lo utilicemos después para poner en la bebida, porque eso es muy común, digamos, utilizar el hielo que nosotros ponemos en las botellas, por ejemplo, utilizarlo después para la bebida. Entendamos de que la botella afuera estuvo en contacto con el piso, con el cajón, en el supermercado, o sea, está muy contaminado y eso directamente lo ponemos después en una bebida, o sea, no estamos tomando eso. Entonces, esto es un problema que es muy frecuente, digamos, esta mala práctica, para decirlo de alguna manera. O sea, yo te diría, la cadena de frío, o sea, mantener la cadena de frío de los alimentos, dejarlos expuestos la menor cantidad de tiempo posible, o sea, dejarlos en la mesa, solamente el tiempo que se consume, y luego retirarlos de la mesa y ponerlo en la heladera nuevamente, y si no lo vamos a consumir, si sabemos que no lo vamos a consumir, ponerlo en el freezer, congelarlo, digamos, para que no
a ver, los microorganismos que pudieron haber desarrollado ahí no nos hagan mal, digamos, o sea, no perjudiquen nuestra salud, ¿no? Bien, bien. La picada que sobra al freezer no. Claro, el tema de la picada hay que tratar de cortar lo que se va a consumir, o sea, no hacer esas grandes picadas grandes donde en realidad después se desperdicia un montón de alimentos. Claro. No por el tema solamente de digamos, una cuestión de cuidar la comida que no se tire, sino porque después muchas veces queremos, digamos, es eso, después no sabemos dónde ponerlo, mezclamos una cosa con la otra, lo ponemos adentro de un tupper, todo mezclado. O sea, uno hay que tratar de conservar el alimento, digamos, el que refrigerado como va refrigerado, el congelado congelado, y el que es a temperatura de ambiente, que son maní, papita, chis y todo lo que es eso, ponerlo en una bolsa cerrada o en un tupper o un envase hermético, ¿no? Bueno. Pero siempre servir lo que se va a consumir, no más de eso. Perfecto. Muchas veces va pasando, por ejemplo, de la noche al mediodía del otro día, del mediodía a la noche de nuevo, y de ahí hasta el otro día. O sea, nosotros tenemos el 24 a la noche, después al 25 al mediodía, después, si sobra, lo vamos a consumir el 25 a la noche también. Fíjense que así, si vamos sumando las horas que queda a temperatura ambiente del alimento, son un montón de horas. Entonces, por eso decía, de la heladera a la mesa, lo que se va a consumir, en caso de que falte, después reponemos de vuelta, pero lo sacamos de la heladera. Sí, pero no llenar la mesa de comida, porque no, digamos, podemos llegar a tener algún problema. Tal cual, clarísimo, ¿eh? Que pase buenas tardes, felices fiestas, gracias. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. 2 minutos para las 7 de la tarde, nos quedamos hasta las 20.